en la vida como cristianos nosotros tenemos que pagar un precio. Dígale que está a su lado, hay que pagar un precio. Y usted dirá, en todo en la vida nosotros tenemos que pagar un precio, hermano. Para comprar, para esto, hay que pagar precio. Siempre, todo tiene precio. Y la vida como cristiano también tiene precio. Aunque hay personas que vienen y dicen, es que ya el precio lo pagó el Señor Jesucristo y nosotros no tenemos por qué pagar ningún precio. En ese sentido de salvación, obviamente el Señor Jesucristo ya pagó el precio por todos nuestros pecados. El Señor Jesucristo ya se sacrificó por cada uno de nosotros, es verdad, y la salvación viene solamente por Jesucristo, por medio de la fe, por medio de la gracia del Señor. Pero para ser discípulos de Cristo, todos nosotros sí tenemos que pagar un precio en esta tierra. Para ser esos discípulos verdaderos de Cristo Jesús. Y el mismo Señor Jesús lo declaró, no solo a sus discípulos, sino a las multitudes de las personas que lo seguían. ¿Cuántos estuvieron dispuestos a pagar ese precio? Yo creo que la historia en la palabra de Dios, y no solamente la historia en la palabra, sino la historia universal, habla por sí sola. La pregunta para nosotros hoy en día es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir pagando ese precio de ser discípulos fieles de Cristo Jesús? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Y el mensaje de hoy es precisamente el precio de ser discípulos de Cristo. Porque sí tenemos que pagar un precio por ser discípulos. Le pido por favor que abra la Biblia que usted tiene en estos momentos, sea física o sea virtual. Pero la Biblia, no otras cosas, si es a nivel virtual, sea la Biblia lo que usted está hablando, está abriendo allí. Y en Lucas capítulo 14, versículo 25 al versículo 35. No lo puse allí porque prefiero que usted abra su Biblia en este momento. Y le animo a que traiga su Biblia física, en físico, ¿no? Lucas 14, capítulo 14, versículo 25 al 35. ¿Ya lo tiene? Dice amén. El que lo tenga, diga amén. Bueno, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, el Señor Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece su padre, su madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. El Señor Jesús también les dijo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, y diciendo, como se burlaban, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y dice otro ejemplo, o qué rey yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10,000 hombres puede salir al encuentro que viene contra él con 20,000 hombres. De otra manera, cuando lo otro aún está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, dice el Señor, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para ser pisoteada. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén, iglesia. Y esas fueron palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Y este precio de ser discípulos de Cristo, en este contexto de que les acabo de leer, se divide en 4 condiciones específicas para cada persona que decide ser discípulo de Cristo. Entonces, el pagar el precio por ser discípulos de Cristo tiene 4 condiciones esenciales, las cuales vamos hoy en el nombre de Jesús a estudiar, a escudriñar. Amén, iglesia. La primera condición. ¿Cuál es la primera condición?
es estar dispuestos a desprenderse de lo que más quieren. Yo como discípulo de Cristo tengo que estar dispuesto a desprenderme de lo que más quiero. Las multitudes, dice la palabra de Dios allí, escuchaban a Jesús con gran interés. Y cuando digo las multitudes, mucha gente seguía a Jesús. Algunos lo seguían con diversos intereses. Vamos a decirlo, seguían con intereses divididos. Unos iban porque aprendieron a amar verdaderamente al Señor Jesucristo, con un afecto verdadero por el Señor. Otros iban por intereses diferentes. Lo acompañaban unos por simple curiosidad, otros buscando ocasión de acusarlo. Los fariseos, los saduceos buscaban acusarlo. Otros porque Jesús les daba comida, no comida espiritual simplemente, sino que los alimentara y que ellos no trabajaran más, sino que el Señor los alimentara completamente. Otros quizás buscando fama, fortuna, etcétera. Sin embargo, a todos los que le seguían, el Señor Jesús les expuso con sinceridad lo que Él demanda de los que quieren seguirlo a Él. ¿Para qué? Para que no se llenen de engaño y se preparen para lo que pueda sucederles. Ahora, vuelvo otra vez al primer versículo que leímos. Dice, muchos iban con Él. Él les dijo entonces, si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno quiere seguirme y no aborrece ¿a quién? A su padre y madre, esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, y aquí dice esto, no puede ser mi discípulo. Mi suegra me contaba acerca de su mamá, y cuento esta anécdota porque su mamá era muy católica, enseñada en las cosas, y mi suegra me cuenta que cuando ella vino y comenzó a leer la palabra de Dios y se encuentra precisamente con este pasaje, ella cerraba la Biblia y decía, el Señor sí es exigente, ¿cómo voy a dejar yo a mi mamá? ¿Cómo voy a dejar yo a mi papá o a mis hijos? Ay, si pide demasiado el Señor. y eso realmente me llama la atención. Ahora, ¿qué es lo que viene a decirnos a nosotros? Porque para usted, y con las caras que yo le estoy viendo aquí, pusieron unas caras como que también decir, y el señorcita es demasiado exigente. ¿Cómo es eso que yo tengo que aborrecer a mi papá, a mi mamá? Y entonces no choca con lo que dice la Biblia de que tengo que honrar a mi papá y a mi mamá. Porque si yo quiero ver bendición, entonces yo tengo que honrar a mis padres. Y ahora el Señor Jesús dice que tengo que aborrecerlos. A mi esposa, a mis hijos también. Ya va, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? El Señor está diciendo de que el camino de un discípulo de Cristo no es un camino de comodidad, no es un camino de facilidades. Y algunos quizás venían a Jesús pensando de que tendrían riqueza, de que tendría prosperidad, porque ellos decían, viene el rey de los judíos va a acabar con todo el mundo y nos va a dejar a nosotros con todas las cosas con abundancia. Pero Cristo les decía todo lo contrario, y Cristo los confronta con estas primeras palabras: desprenderse de lo que más querían. Y eso confronta tan terriblemente de que muchos incluso siguieron su camino, se apartaron de él. Hoy en día, lamentablemente, la apostasía que estamos viviendo, hermanos, nos dice precisamente que hay lamentablemente predicadores, no sé si de Cristo o si de sí mismos, espero que fueran de Cristo, pero que se arrepientan porque dicen, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar todo. Predican un camino, un evangelio de comodidades, cuando no es la verdad, no es la realidad. El Señor Jesús dice que en el mundo tendremos ¿qué? Riqueza, prosperidades, que no puede haber un cristiano que no esté con problemas, no, en el mundo tendremos aflicciones. Pero el Señor nos dice entonces, no nos dejará solos, no nos dejará desamparados. Dice, yo vencí al mundo, yo estoy con ustedes. Dice amén. Entonces, me recuerdo precisamente cuando hablaba con un hermano y él me decía, Pastor Dani, es muy fácil llenar un templo de gente. Es muy fácil que una iglesia, una congregación esté llena de muchas personas. ¿Sabe qué? Comience a predicar lo que ellos quieren oír.
Comience a predicar que todo les va a ir bien, que Dios le va a dar en este año su milagro, que Dios le va a dar en este año el carro que quieren, la cuestión que quieren, que todo lo que... Comience a predicar eso y usted verá cómo la gente le va a llover. Pero cuando usted comienza a predicar la palabra, cuando usted comienza a predicar que el evangelio es para valientes, no es por todo el mundo que quieren hacer lo que vienen y saltan para acá, para el mundo, y vuelven a saltar por un Cristo y después vuelven a saltar lo que quieran y vuelven a hacer lo que quieren. El Señor me perdona, todo bien, todo chévere. Ahí es donde muchos vienen y dicen, no, en esa iglesia no, en esa iglesia hablan puro de pecado, en esa iglesia hablan puro de santidad, en esa iglesia hablan puro de que el infierno, de esto. Yo no voy ahí, yo voy donde yo quiero escuchar. Pablo le decía a Timoteo, va a venir un tiempo donde la gente va a querer escuchar lo que ellos quieren, no van a querer sufrir. Escuche esto, sufrir la palabra verdadera. Sino que se van a buscar maestros conforme a sus propios deseos y pasiones. Y van a querer escuchar fábulas, cuentos, pero no la verdad de la palabra. Porque la verdad de la palabra de Dios nos confronta, nos reta, nos llama a vivir en esa rectitud, en ese camino de santidad. Y nos dice la realidad, la verdad. Como discípulos de Cristo, muchas veces vamos a caminar por situaciones difíciles, duras. Pero también nos habla de promesas que el Señor está con nosotros. Entonces, el Señor Jesús, y vuelvo a esto, les decía, y trato de interpretar de esta manera, de que el discípulo de Cristo, la mujer, el hombre que quiere ser de verdad discípulo de Cristo, tiene que estar dispuestos a desprenderse de lo que más quieran antes de apartarse o de desprenderse del Señor. Y un discípulo de Cristo no puede ser sincero en su propósito, no puede ser constante en su resolución de seguir al Señor, a no ser que ame más a Cristo que a cualquier cosa, que cualquier otra persona en este mundo. Y eso es lo que quiere decir. El padre, la madre, la esposa, los esposos, los hijos, los hermanos, sí es verdad, ocupan un lugar precioso en nuestros corazones. Claro que sí, ¿sí o no, hermano? Un lugar hermoso, pero tiene que ocupar un lugar inferior al lugar en que está Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cristo tiene que estar por encima. El Señor, el amor a Dios tiene que ser más valioso que los bienes materiales, que las riquezas. Y más valioso es el amor a la familia. Bueno, creo que debe ser así, ¿no? Amamos más a la familia que las riquezas del mundo. Sin embargo, en comparación con Cristo Jesús, hasta la misma familia tiene un valor menor para un discípulo de Cristo. Eso es lo que quiere decir el Señor allí. No es que tengamos que aborrecer literalmente a nadie, ni a nuestros familiares, no, sino que en comparación con el Señor Jesucristo, el consuelo, el apoyo que hallamos en nuestra familia, tiene que estar por debajo del amor que nosotros tenemos que profesar a Jesucristo. Y si se llegara a dar la situación, mi hermano, mi hermana, de escoger o a la familia por encima de Cristo, o a Cristo por encima de la familia, un verdadero discípulo terminaría escogiendo al Señor por encima de la misma familia. Y se lo digo con plena certidumbre, porque eso me pasó a mí. Eso me sucedió a mí. En el llamado que el Señor me hizo hace ya más de 20 años. Recuerdo que el Señor me trató duramente, me trató de manera fuerte y me humilló hasta lo sumo, hasta que le dije: Señor, me rindo a ti, ¿qué quieres que haga? Y sus palabras fueron: yo solo quiero que me sirvas. Y el Señor comenzó un proceso de preparación conmigo. Pero también hubo pruebas. Me recuerdo que antes de decidir, o ya había decidido, y días antes de irme al instituto a prepararme, me llegó un contrato bien sustancioso y con mucho dinero, que yo podía hacer ese contrato, hermanos, y le decía que se me iba a solucionar la vida. Se me iba a solucionar todo económicamente. Pero ¿era el mundo o era Dios? Y pude pasar esa prueba. Pero mi última prueba fue mi propia familia. Porque mi familia me dijo que si me iba para allá, que me olvidara de ellos. Y yo tuve que tomar una decisión. Y mi decisión fue: primero está Cristo, por encima de mi familia. Porque el amor de Él va por encima de todas las cosas. Del mismo modo también el Señor nos dice, y les dice también
y aún su propia vida. Si no aborrece aún su propia vida. Un hombre, una persona tiene que amarse a sí misma. ¿Quiénes de los que están aquí se odian a sí mismos? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Usted debe amarse a sí mismo, ¿sí o no? No está como el cuento dice, nadie me quiere. Bueno, si no me ama, pues yo me amo, pues. Y si no me ama, pues Cristo me ama. Sí, es sencillo, hermano. Sin embargo, no podemos ser discípulos de Cristo a menos que le amemos a Él más que a nuestra propia vida. Y esto para algunos hermanos puede ser muy difícil. Pero quien haya disfrutado, aunque sea un poco, de la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, quien haya entendido que lo que recibimos aquí es nada comparado con lo que nos espera en la eternidad en Cristo Jesús, no le va a resultar imposible ni difícil, sino lo va a ver como un pequeño precio que hay que pagar por la eternidad en poder y gloria que nos espera en Cristo Jesús. Le da un aplauso a Dios. Pero si lo va a dar, déselo con gozo y alegría, hermano. Amén. Y la prueba de esta condición del Señor Jesucristo, evidentemente, podría ser en tiempos de persecución. Cuando nosotros nos dice, aún nuestra propia vida. Vienen tiempos de persecución o de tribulación y le pueden a muchas personas, le pueden poner y le dicen, o es Cristo o eres tu vida. Y muchos dan su vida por Cristo Jesús y lo están haciendo. Pero en ese tiempo nosotros tenemos y podemos ser probados en todo. ¿Sabe cómo? A quienes se avergüenzan de confesar a Cristo delante de todos por temor a un amigo, por temor a un grupo de amistades, o por un trabajo, o por un estudio, o por una carrera. Cuando muchos vienen y prefieren esos amigos o el estudio o lo que están estudiando, que saben que los aleja de Dios, o por el trabajo que hacen, y prefieren todo eso por encima de Cristo Jesús, están diciendo que aman más al mundo que al que les ha dado todas las cosas, hasta la vida que tiene. Entonces, la primera condición para ser discípulos fieles de Cristo Jesús, hermanos, es que Cristo está por encima de todas las cosas. El amor a Él está por encima aún del amor de nuestra propia vida y de nuestra propia familia. Amén. Ese amén resultó como que, me dolió esa, hermano. Ese amén fue como que no lo acepto todavía. Ahí está la palabra para usted. Si alguno quiere venir a mí y no pone por debajo de mí a su familia y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Segunda condición. Si la primera es fuerte, ¿cómo será la segunda? La primera condición es esa. La segunda condición es estar dispuestos a sobrellevar lo que les resulte muy pesado. Estar dispuestos a sobrellevar lo que les resulte muy pesado. Versículo 27. Y el versículo 27 dice, y cualquiera que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no lleva su propia cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Y tomar nuestra propia cruz, mi hermano, mi hermana, significa renunciar diariamente al egoísmo, al yo, a los deseos pecaminosos para seguir a Cristo Jesús. Y esto implica sacrificio, batalla, lucha, obediencia, entrega total, más que solo soportar problemas y necesidades, dificultades, más que solo soportar enfermedades, porque muchas veces interpretamos que llevar nuestra propia cruz es aguantar con estoicismo las cosas que pueden sobrevenirnos, las necesidades, los problemas, las dificultades. No, hermanos, es una decisión voluntaria de morir al yo propio para vivir bajo la voluntad de Cristo Jesús. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta tener control total de nuestras vidas. Pero ese control que podamos sentir, que podamos decir, que podamos tener, es efímero, es ilusorio.
Porque el único que tiene el control de todas las cosas es el Señor nuestro Dios. Ni una hoja se mueve si no es por su voluntad o por su poder. Él tiene el control de nuestras vidas. Y es por eso que cada cosa que le queremos pedir, Señor, si es tu voluntad, si es tu deseo, Señor, ayúdame, guíame en esto. El Señor hablaba de una parábola acerca de un hombre necio, lleno de deseo de las riquezas, y decía: oh, mira, estoy tan rico que mira, este granero es tan pequeño, ya voy a hacer uno más grande para llenar todo, y voy a hacer esto y aquello. Y el Señor Jesús viene en la palabra y dice: necio, no sabes que mañana vienen a pedir tu alma, mañana te toca morir. ¿Quién se quedará con todo eso? Y nos enseñaba entonces a las personas, decía: si es que es tu voluntad, voy a hacer esto, o puedo, Señor, hacer esto. Porque todo está en las manos de Él. Entonces, llevar esa cruz no es solamente el problema o la situación, es negarnos, repito, a nosotros mismos. Dejar de lado la comodidad propia para poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Es dejar de lado incluso esa ambición personal que te aleja de Cristo Jesús para seguirlo a Él. Porque hay cosas que pueden parecer muy buenas, pero sabes que te alejan de Cristo Jesús. Sabes que te alejan de tu relación, de tu llamado, de tu propósito en Cristo Jesús. Y si eres llamado por Dios, si eres escogido, ay, hermano, mire que batallar contra Dios es lo más duro que puede sucederle a una persona. Lo más difícil. Entonces, el llevar la cruz es una decisión que se tiene que confirmar en nuestras vidas todos los días. Y se tiene que convertir en un estilo de vida continuo que se va a alimentar del amor al Señor, de la gracia de Dios para con nosotros, de la misericordia de Dios para con nosotros. Llevar nuestra cruz, mi hermano, mi hermana, es decidir y perseverar en esa decisión de morir al pecado todos los días. Y no ceder ante los hábitos, ante los deseos de la carne que están a nuestro alrededor, de las tentaciones. Y crucificar nuestra carne que nos impulsa a hacer lo que ella quiere, no lo que el Espíritu quiere. Usted conoce esta porción de la palabra, Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Sí lo conoce? ¿Dice amén o no? ¿O está tan pegado con Cristo? Estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo, o ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que significa. Cristo ahora es mi centro. Está por encima de todo. Yo no estoy ahora por encima. Él está ahora por encima. Él es mi prioridad. Y por eso y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, es convertirnos en discípulos de Cristo cada día, todos los días, y aprender diariamente a accionar como Él, a vivir, a caminar conforme a sus enseñanzas. Es dejarnos transformar por el Espíritu Santo de Dios y no seguir los mismos hábitos viejos que antes teníamos. No justificarnos delante del Señor en nuestro accionar, muchas veces egoísta, sino apartarnos de todo aquello que nos aleja de Él y acercarnos a Él humillados, rendidos a sus pies, buscándole a Él primero, amándole a Él primero. Incluso cuando eso nos conlleve a ser criticados, cuando eso nos conlleve a ser perseguidos por otros. ¿Por qué, hermanos? Porque un cristiano, un discípulo, una discípulo de Cristo, que está firme, apegado al Señor, al que anda en la carne, no le va a gustar, porque lo va a confrontar. En la misma forma de vida, el mismo estilo de vida, la misma forma de ser de esa persona que está pegada a Cristo, va a chocar con aquel que anda en la carne. Y el que anda en la carne va a criticar, va a murmurar. Porque cada quien, hermanos, en esta tierra juzga según la condición en que se encuentra. ¿Sabía usted eso? El carnal juzga a los demás como carnales, mas el espiritual juzga a los demás como si fueran también espirituales. Y cuando andamos en el Espíritu,
Entonces, a los que andan en la carne son confrontados, son chocados. ¿Por qué? Porque se dejan dominar de tal manera de su propia carne que entonces o piensan que no pueden, cuando sí pueden salir de esa condición para caminar conforme a lo que Dios quiere. Y les digo, hermanos, ay de aquellos que andan así. Esto me lleva a reflexionar esto. Si usted, en donde usted está trabajando, donde está conviviendo, donde está desarrollándose, usted ve que puede representar fielmente al Señor y usted ser más bien influencia para los demás, trayéndolos a la luz de Cristo Jesús, aun a pesar de las críticas que puedan darle usted, aun a pesar de las dificultades, siga adelante allí. Siga adelante, porque Dios lo tiene allí en ese lugar con un propósito de ser luz. A pesar de que le critiquen, murmuren, siga adelante en fidelidad al Señor. Pero si en donde usted está, no puede usted mantenerse fiel al Señor, no puede ser luz a los demás, sino que más bien usted termina siendo arrastrado o arrastrada hacia el mundo bajo sus deseos y pasiones de la carne, le digo, huya de ese lugar. Salga de ese lugar. Porque terminará siendo arrastrado, arrastrada hacia el mundo. La Biblia en Mateo 18, versículo 7 en adelante dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, mas ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y escuche esta palabra del Señor. Por tanto, si tu mano o tu pie te hace caer, córtalos y échalos de ti. Porque mejor te es entrar a la vida, es decir, a la vida eterna, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar a la vida eterna con un solo ojo, que teniendo dos ojos y ser echado en el fuego del infierno. Muchos de nosotros tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, pero en muchos no ha habido una rendición total y tenerlos a Él como Señor pleno de nuestras vidas. Y es entregarle, hermano y hermana, el control de nuestras vidas a Dios. Que se haga su voluntad sobre la mía. Es entregarle mis sueños, mis anhelos, mis pasiones en sus manos y que los transforme como Él quiera, sometiéndome a cada cambio que Dios quiera realizar en mi vida conforme a su voluntad. Así me duela. Porque su voluntad para conmigo es buena, es agradable y perfecta. Y si tengo que morir a muchas cosas, que así sea. En la Biblia, mi hermano, mi hermana, la cruz simboliza muerte. No solo una dificultad o una enfermedad. Es una entrega absoluta. Es negarme a mí mismo. Es morir a mí, a mis propios deseos, a mis sueños, por amor y lealtad a Cristo Jesús. Entonces, la segunda condición es estar dispuestos a sobrellevar lo que te resulta muy pesado. Tercera condición que el Señor pone para ser discípulos fieles de Cristo Jesús. Estar dispuestos a considerar el costo del discipulado. Estar dispuestos a considerar el costo de ser discípulos de Cristo. Y voy al texto en el versículo 28 en adelante. El Señor Jesús dice ahí, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya echado el cimiento y no puede acabarla, todos los que la vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10,000 hombres puede salir al encuentro del que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando aún esté lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y el Señor Jesús confronta a las personas que estaban alrededor de él y nos confronta a nosotros también en ese momento con esta palabra, con estos dos ejemplos. Pues venir a él, ser discípulo de Cristo,
No es solamente por un momento difícil que pueda pasar en mi vida o por una emoción momentánea que pueda tener, que se puede disipar con el tiempo. Ser discípulos de Cristo es una decisión clara, directa, inconmovible, a pesar de las circunstancias que puedan venir a mi vida. No quiero decir con esto que Dios no pueda usar una situación difícil para impactarme, para chocarme, para sacudirme y hacerme ver la realidad de que sin Cristo estoy condenado y con Cristo tengo la salvación y la vida eterna. Y de que pueda ser confrontado para tomar una decisión, o seguir rechazando a Jesús o venir a Cristo Jesús. Entonces el Señor Jesús les dice sin miramientos que es mejor, escuche bien, les dice claramente que es mejor no comenzar que no seguir adelante después de haber empezado. Les dice eso. Es mejor que sigas rechazando a que por emoción vengas y digas está bien y luego vengas y te apartes. ¿Por qué, hermanos? Porque la causa de Cristo exige pasar un examen. Y Satanás, el diablo, siempre te va a mostrar el lado bonito de las rosas, de la vida, pero oculta lo peor. Y por eso el Señor hace estas dos comparaciones. En una de las comparaciones, el Señor nos muestra que estamos en la misma posición que ese hombre que piensa edificar una torre y obviamente tiene que acomodarse. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me sale? Tiene que acomodar su bolsillo a ver si puede llegar a cumplir todo el proyecto. Y todos los que profesamos a Cristo Jesús como Salvador y Señor, es como si nosotros comenzáramos a edificar también una torre. Cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos que comenzar ¿desde dónde? ¿Desde arriba? Tenemos que comenzar desde abajo. Tenemos que profundizar, que hacer los cimientos primero, y tenemos que edificar sobre la roca. No, pastor, pero que aquí no es roca. La roca es Cristo Jesús. Nuestro fundamento, nuestra torre, la vida como discípulos de Cristo está edificada en la roca, en Cristo. No en la arena, no en sentimientos solamente, no en pasiones y deseos, sino en la certeza firme de que Cristo es mi Salvador, mi Señor. Y de que Él, si he decidido por Él, me ha dado la salvación y me ha dado la vida eterna. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que profundizar, edificar y asegurarme que de que el trabajo que estoy haciendo marcha bien, que mi vida con Cristo marcha en crecimiento. Y luego entonces aspirar a que esa torre comience a elevarse porque mis fundamentos están firmes. Si vengo a Cristo solamente por emoción, en algún momento esa torre se va a derrumbar. Porque no hay una convicción clara, real, de quién soy, cuál es el propósito de Dios para mí. Sino que simplemente estoy porque me pasó algo y vine a Él buscando el salvavidas. Pero cuando ya estoy tranquilo, entonces vuelve el yo, vuelve el deseo y me aparto por completo de Cristo Jesús. Por eso el Señor les dice, quien quiere edificar una torre tiene que calcular el costo. Es decir, que a nosotros como cristianos, la vida como discípulos tiene que llevar a una vida de abnegación, de sacrificio y de vigilancia constante. De nuestra carne, de nuestros deseos. Y es posible, hermanos, que perdamos muchas cosas en este mundo por causa de Cristo. Cosas queridas. Y tengamos que apartarnos incluso de personas. Pero aún cuando nos llegue a costar todo esto, ¿qué es todo eso comparado con lo que Cristo dio por nosotros? Con lo que Cristo pagó por cada uno de nosotros. ¿Qué es todo eso que podamos perder, hermanos, comparado con la eternidad que nos espera en Cristo Jesús? Absolutamente nada. Muchos de los que comienzan a edificar esa torre en sus vidas no acaban y no siguen adelante. ¿Por qué? Porque están mostrando que fue por sentimientos o fue por simple locura y ya. Y es cierto que ninguno de nosotros tenemos en nosotros mismos las fuerzas suficientes para acabar nosotros mismos bien la carrera que tenemos por delante. Por eso nos ha dado el Señor a Cristo Jesús, por eso nos ha dado el Señor a su Espíritu Santo, para que esté con nosotros todo el tiempo, para que nos afirme, para que nos llene con su palabra, para que nos enseñe todas las cosas y para que cada día cuando vengamos que fallar nos redarguya, nos reprenda, nos exhorte.
Porque ahí está Dios en cada uno de nosotros, para que podamos nosotros seguir adelante y culminar bien la carrera. Esperar en Cristo Jesús la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, le obedecen y perseveran en Él hasta el final. Por eso, hermanos, que aquí no hay excusas para nadie. No, que yo sí había creído antes, ahora lo que pasa es que me aparté. Nunca creíste. Perdóname mi radicalidad en esto. Y si estoy equivocado, pido perdón. Pero si una persona viene, creyó y se apartó y años apartado, yo creo que nunca ha creído realmente en Cristo Jesús. Porque el que es de Cristo, aunque pueda fallar en algunas cosas, viene y se levanta. Se levanta en Cristo Jesús. Y busca más bien andar en la santidad, en el llamado de Dios. No a seguir viviendo como antes vivía. Y siento de verdad esto. El que no le gustó, bueno, lo siento. Perdónenme. Pido perdón. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20. 2 de Pedro 2:20 dice: porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredaron en ellas y son vencidos, su último estado viene a ser peor que su primer estado. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Amén, iglesia. Entendamos esto. Cuando nosotros nos disponemos a ser discípulos de Cristo, somos hombres y mujeres que marchan a una guerra. Y por tanto también tenemos que considerar los riesgos que conlleva el ir a una guerra. Ahí está el segundo ejemplo. Si un rey viene y va a la guerra y tiene 10,000 hombres, tiene que calcular si le va a ir bien cuando se enfrente a otro que tiene 20,000. Y si no sabe que no le va bien, entonces dice, manda una embajada para pedir condiciones de paz. Mira, no puedo, me rindo. Y eso es el ejemplo que le pone el Señor. Igualmente nosotros, entendamos esto, nosotros somos soldados y estamos alistados bajo la bandera de Cristo. Y esto lo que quiere decir es que Dios no quiere apariencias. El Señor no quiere apariencias de ninguno de nosotros. Dios no busca personas que aparentan haber renunciado al mundo y luego se vuelven al mundo. El joven rico, cuando vino a Jesús, cuando el Señor estaba predicando, él no tuvo el valor para dejar sus posesiones, sus riquezas y seguir a Cristo Jesús. Él se marchó con tristeza, pero fue mejor para él que quedarse con Cristo con disimulo. Así de sencillo, hermano. Y esta parábola, sin embargo, nos habla a nosotros a que nos demos prisa a entregar a Dios todo lo de nosotros. Y hoy le digo al que nos ve a través de la red, a que está aquí con nosotros, si no tiene a Cristo Jesús aún, dése prisa. Dése prisa en entregarle al Señor todo lo de usted, toda su vida, mientras tenga oportunidad, antes de que sea demasiado tarde. Y esto, mi hermano, mi hermana, puede significar algo semejante a lo que el Señor dice en Mateo capítulo 5, versículo 25. Lea conmigo allí, donde dice el Señor: ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Y qué tiene que ver esto con la salvación? Los que persisten en continuar en el pecado le están haciendo la guerra a Dios. Se convierten en adversarios, en enemigos de Dios. Y déjeme decirle que jamás nadie le puede ganar a Dios en esta batalla. Por eso le dice: ponte de acuerdo con tu adversario. Si usted está en contra del Señor y rechaza al Señor, usted es adversario de Dios y Dios le adversa a usted.
Venga Él, arréglese con Él mientras estás con Él en el camino, mientras estás en esta vida. Porque si llegas a partir, si llegas a irte de esta tierra sin Cristo Jesús, entonces va a ser entregado al juicio. Y vendrá el juicio del trono blanco a todos aquellos que han rechazado a Dios desde el principio hasta el final. Y allí, hermanos, serán echados en el lago que arde con fuego y azufre. La muerte eterna, la muerte final. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Porque contra Dios nadie puede. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿No es mejor entonces estar en paz con Dios? Diga al que está a su lado: es mejor estar en paz con Dios. ¿Y cuál es la única forma? ¿Cuál es la única forma? Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está en paz con Dios, hermano, no necesita pedir condiciones de paz. Como ese rey que vio que tenía muy poquito y venía el otro con mucho. Me rindo. ¿Qué quieres? Hermanos, ya todas las condiciones nos fueron ofrecidas por Cristo Jesús. Y totalmente gratis. Si usted no tiene a Cristo Jesús aún, venga a Cristo aún ahora, cuando el juicio al mundo entero no ha llegado. Para que si Cristo no viene antes y tenga usted que partir de este mundo, lo haga en paz con Dios y en plena seguridad con esa promesa. Y pueda decir como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos amamos la venida de Cristo? Le doy una alabanza a Dios. Aleluya. Y la cuarta condición que el Señor presenta para que seamos esos discípulos fieles en Cristo Jesús, es estar dispuestos a aceptar totalmente las condiciones de Jesucristo. Totalmente. Está aquella fábula como el hombre que se presenta delante del Señor y el Señor le dice: estoy llamando para servirte, ¿cuáles son tus condiciones? Y le pone una hoja y un bolígrafo y el hombre comienza a escribir todas las condiciones que quería y se las puso: aquí están mis condiciones para servirte. Pero hubo otro también que Dios llamó y entonces el Señor también le dijo: ¿cuáles son tus condiciones para servirme? Y el hombre lo único que hizo fue: pongo mi nombre arriba, Señor, pon tú las condiciones. Te entrego la hoja en blanco, haz tú lo que quieras conmigo, porque yo sé que lo que tú hagas conmigo es lo mejor y lo más poderoso y hermoso para mi vida. Amén, iglesia. Versículo 33 del texto base dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? ¿Con qué volverá otra vez a tener el sabor? No es útil ni para la tierra, ni para el barro, ni para ser pisoteada, sino que será arrojada afuera. Y dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor aquí nos está poniendo en guardia contra la apostasía. La Biblia dice también que en los últimos tiempos, una de las señales de que estamos viviendo los últimos tiempos es la apostasía dentro de la iglesia. La mentira, el engaño dentro de la iglesia. No el evangelio de Dios, no el evangelio de Cristo, sino el evangelio según el hombre. El que como que Jesucristo se convierte, en vez de el Señor y Salvador, se convierte en el genio de la lámpara, que usted viene, le hace así
Y él sale, dime lo que quieres, te concedo 3 deseos. Y usted le pide, Señor, quiero esto. Y el Señor dice, concedido. ¿Por qué? Porque el Señor le da todo lo que sus hijos quieren. Y eso es lo que se está predicando en muchos lugares. Y eso es apostasía, hermano. En muchas situaciones. Dios concede las peticiones de sus hijos conforme a su voluntad, conforme a su propósito y conforme a lo que Él considera que es lo mejor para cada uno de nosotros, sus hijos. Y esa es la realidad. Hay cosas que Dios dice, no, hijo mío, no, hija mía, esto no te lo voy a dar. Lo siento, todavía no. Oh, no, ni de plano, para nada, te me vas a apartar o te me vas a echar a perder. Ah, muy bien, esto sí, tómelo, aquí está. Y uno, gracias, Señor. Sí, hermanos, y es para nosotros entonces igual. Y hay algo importante aquí que nos dice, ¿qué somos nosotros? ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Levante su mano a ver cuántos discípulos de Cristo hay acá. ¿Cuántos nos consideramos esos discípulos que queremos ser fieles a Cristo? Amén. Usted es la sal de esta tierra. Diga el que está al lado suyo, por favor, dígaselo, tú eres la sal de esta tierra. La pregunta es, ¿salas bien? ¿Das buen sabor? ¿O tienes que echarle, en vez de echarle un poquitico porque, uy, esto sí está bien salado? ¿O tienes que agarrar un puño y le echas así y sigue insípido? Eso ven usted. De forma individual. El nivel de sazón va en usted. En su búsqueda de Dios. En su anhelo de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que, siendo sal, no dan gusto. Sino de que más bien lo que hacen es que la gente se burle de ellos mismos y se burle del Evangelio de Cristo. Porque su estilo de vida no está de acuerdo ni consono con lo que el Señor dice en tu palabra, sino que siguen igual de como eran antes. Y apostatan de la fe. Desacreditan el Evangelio de Cristo. Y es muy difícil que vuelvan a su estado original. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿qué dice? ¿Con qué volverá a tener sazón? Ni que le eches otra sal. Muy difícil. Y dice, no es útil ni para la tierra. ¿La tierra qué significa aquí? Todas las personas que nos rodean. No es útil para influenciar a los demás. ¿Por qué? Porque no tiene ese sazón de Dios. Puede decir que que es de Cristo, puede estar en un templo, una iglesia. Adentro de la iglesia, hermano, todo el mundo es santo. Adentro del templo todo el mundo está quietico, tranquilito, pero afuera allá, en donde se ve quiénes somos cada uno de nosotros. Nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, de accionar. O somos uno en Cristo, o tenemos 2 y 3 caras, hermanos. Pero el que tiene 2 y 3 caras, no sazona. Y no es útil ni para la tierra, como dice aquí, ni siquiera para el barro. Y entonces será arrojada afuera. Un pecador inconverso, me decía un hermano, puede estar más cerca del reino de Dios que un falso cristiano. ¿Sabe usted eso? ¿Por qué? Porque para el falso cristiano su mente y su conducta están tan contaminados que no sirven ni para Cristo ni para influenciar a los demás. Por tanto, tiene que ser arrojado afuera. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice en adelante, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y dice aquí, y recayeron, es decir, se volvieron atrás. Es imposible, dice Hebreos 6:4,
que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificándonos de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Amén, iglesia. Estoy terminando acá con esto. A diferencia de lo que les digo, un discípulo de Cristo que sea firme, que sea consecuente con su fe donde quiera que esté, donde quiera que se desenvuelva, que ponga primero los valores espirituales, los valores cristianos por encima de lo que los demás o el mundo le dictamina. Algunos le van a llegar a odiar. Escuche esto. ¿Por qué? Porque no pueden corromperlo. En algún momento, por su perseverancia, por su integridad, por ser luz y sal en medio de tinieblas, van a ser adversados. Pero en algún momento también van a terminar respetando a ese discípulo, a ese discípulo de Cristo. Van a terminar escuchándole. ¿Por qué? Porque perseverarán en el Señor y querrán imitar la fe de ellos. Ellos, entonces, los demás, se van a volver discípulos de Cristo. Y no el discípulo de Cristo se va a volver a ellos. Y este es el mensaje para nosotros, hermanos. Y el Señor concluye estas condiciones con la misma advertencia que siempre hacía cuando Él hablaba de asuntos extremadamente importantes. ¿Qué es lo que dijo el Señor al final? El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces sí hay un precio que pagar para ser discípulos de Cristo. Y hay 4 condiciones muy importantes que cada día nosotros debemos cumplir para permanecer firmes en Cristo Jesús. Anhelo y espero, hermanos, que esta palabra les haya edificado como me ha edificado a mí. Nos haya confrontado como me confrontó a mí también. Y me haya exhortado, les haya exhortado así como me exhortó a mí. Hermanos, el tiempo del Señor está cerca. Cristo viene por su iglesia. Y los que le amamos les decimos: sí, pronto ven, Señor Jesús. Pero también debemos alistarnos. Debemos correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, apresurarnos y cumplir con el llamado y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ya no más tibios. Ya no más viviendo un evangelio como que: Señor, yo te sirvo, tú me debes a mí, Señor. Yo vengo y me congrego y te estoy dando. No, hermanos, somos nosotros los que le debemos a Él. Somos nosotros los que debemos a Él todo de nuestras vidas. Y sea lo bueno que suceda, lo difícil que suceda, o lo que consideremos malo que suceda por nuestras propias decisiones, con todo, el Señor nunca nos deja. El Señor nunca se aparta de nosotros. ¿Por qué no hemos de servirle entonces con todo nuestro amor? Iglesia amada, el Señor nos llama a levantar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. A decir: Señor, heme aquí, aquí estoy. Pero estoy de verdad con mis dificultades, con mis necesidades, con enfermedades, con situaciones. Pero aquí estoy, Señor. Entrego mi vida por completo a ti. Me rindo delante de ti. Haz de mí ese vaso de honra. Y en lo que tú quieras, Señor, haz de mí ese discípulo, esa discípula fiel. Quien pueda estar de pie, póngase de pie en este momento. Si usted no puede, quédese allí tranquilito. Oh Padre, gracias. Venimos delante de ti, Señor, y te damos las gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel y es justa. Gracias, Señor,
por tu amor, tu misericordia, pero también por confrontarnos en tu palabra. Porque tu palabra, Señor, no solamente nos dice lo bueno que puede hacer, sino nos exhorta y nos advierte de las dificultades que podemos tener en este mundo. Pero también nos dice de las promesas que tú nos das, de las promesas en ti, en Cristo Jesús, de que tú estarás con nosotros siempre, de que tú nos sustentarás y que con la prueba juntamente darás la salida, de que aún en medio de la situación difícil tú estás allí y que podemos elevar nuestras manos y colocar nuestras cargas delante de ti. El Señor nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Y esa palabra es fiel para nosotros, para usted, mi amigo, mi amiga, en el nombre de Jesús. Si usted aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús, ahora es el tiempo. Ven a Cristo Jesús, ábrele tu corazón a Él y recibe de Él el más grande regalo que puedas recibir jamás, que no puedes comprar, que solo puedes recibir: la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este canto es una proclamación de fe, es una proclamación de victoria en Cristo Jesús. Eleve su voz al Señor y dígale con toda convicción al mundo, al enemigo, que usted no volverá atrás, que usted ha decidido venir a Cristo y perseverar en Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. El Rey de Gloria me ha transformado. Sí, Señor. Aleluya. Tú me has transformado, Señor, y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si usted lo cree, declárelo con su voz. He decidido seguir a Cristo. Dígaselo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si se puede levantar sus manos al Señor conmigo, puede decirle con todo su ser: heme aquí, Señor, aquí estoy. Me rindo delante de ti con todo mi corazón. Renuevo mi fe contigo. Reafirmo, Señor, mi decisión de seguirte, de ser tu discípulo, porque tú me amaste primero. Y hoy renueve ese amor tuyo conmigo y mi amor contigo. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Cúbreme, límpiame con tu Espíritu Santo. Aviva el fuego en mi corazón. Ayúdame a seguir adelante y a no desmayar, Señor, y hasta el final contigo. Úsame según tu voluntad y tu propósito. Entrego mis cargas en tus manos, Señor. Entrego mis cargas, Señor, en tus manos. Y te pido humildemente que tu misericordia, que tu amor, que tu sanidad, que tu liberación, que tu perdón venga a mí en este momento, en el nombre de Jesús. Oh Padre, rogamos unos por otros en este momento, Señor. Y si hay alguna enfermedad, oh Dios, que la hay en algunos hermanos, Señor, en tu misericordia, en tu poder, clamamos por esa sanidad, clamamos por esa liberación en cuerpo, espíritu, alma, mente y corazón. En el poderoso nombre de Jesús, recibe la sanidad que el Señor te puede dar y quiere darte. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, conforme a su palabra y conforme a su poder. Aleluya, gloria a Dios. Le da un aplauso a Dios de alabanza. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. Amén.